Hola, mi nombre es David Zárate y vamos a ver sobre el control motor, el análisis de los movimientos y deficiencias que hay en este. Para empezar el análisis, le pedí a la paciente que se ponga en posición anatómica para analizar si tiene deficiencias o anomalías estructurales. Si el paciente tiene una buena anatomía, podemos confirmar que tiene una base estructural para el movimiento eficiente, es decir, que los huesos estén alineados correctamente, lo que permite movimientos biomecánicamente eficientes, las articulaciones tengan su rango de movilidad funcional y no estén limitadas por deformidades o displasias, y también que los músculos estén en su longitud y tensión óptima para facilitar un reclutamiento neuromuscular equilibrado. También es importante para evitar las compensaciones, ya que el cuerpo desarrollará estrategias compensatorias que pueden alterar el patrón de movimiento, aumentar el riesgo de dolor o lesiones y dificultan el análisis del verdadero control motor, ya que se confunden con adaptaciones estructurales. Finalmente, mejora la interpretación del análisis. Cuando la anatomía es adecuada, nosotros como fisioterapeutas podemos observar y analizar con claridad qué músculos se activan y cuándo, y se facilita la identificación de déficits neuromusculares reales, por ejemplo, si un músculo no se activa por mal control motor y no por una limitación estructural. Como podemos observar, la paciente lleva el pie derecho ligeramente más adelante que el pie izquierdo. Esto pasó en todas las posiciones, lo cual nos puede indicar que algo está mal en su cadera o en la pierna. Para iniciar el análisis del control motor en marcha, le pedí al paciente que caminara en línea recta a velocidad cómoda. Realizó el trayecto de ida y vuelta 2 veces en un entorno libre de obstáculos para poder observar el patrón de marcha de forma completa y en ambos sentidos. Lo que buscaba era observar la secuencia y calidad de las fases de la marcha, desde el contacto inicial, el apoyo completo, el despegue, hasta el balanceo. Al hacerlo 2 veces pude ver si había consistencia en el patrón o si existían variaciones entre una pierna y otra, o incluso entre la ida y la vuelta. Lo primero que noté es que el balanceo de brazos era reducido. Esto puede indicar una rigidez del tronco, una disminución del control postural dinámico o una estrategia compensatoria por inestabilidad. Además, algo muy llamativo es que la paciente presenta un patrón de marcha en forma de tijera, es decir, que cruza las piernas hacia la línea media al caminar. Este patrón puede estar relacionado con un bajo control motor de los músculos abductores de cadera, principalmente el glúteo medio, y también puede involucrar una activación excesiva de los aductores. Estos hallazgos son importantes porque reflejan posibles déficits en el control neuromuscular de la pelvis y miembros inferiores, lo cual afecta la eficiencia y estabilidad de la marcha. Es importante mencionar que ya realicé previamente una evaluación estructural del pie y descarté la presencia de pie plano o colapso del arco medial. Por lo tanto, la causa de esta marcha no está relacionada con alteraciones del apoyo plantar, sino más bien con un déficit en el control motor proximal, probablemente a nivel de cadera o del tronco. Al grabar la marcha desde una vista lateral, lo que me permitió analizar de forma más clara el paso, la extensión de cadera, el alineamiento del tronco y la movilidad de los brazos. Esta perspectiva también ayuda a identificar patrones de flexión o extensión excesiva que a veces no se aprecian desde la perspectiva frontal. Y como se puede observar, la paciente realiza una hiperextensión al finalizar la marcha. Para realizar un análisis más completo del control motor de la paciente, incluí varias pruebas funcionales desde distintos ángulos y planos de movimiento. Primero le pedí que realizara sentadillas desde 4 vistas diferentes: anterior, posterior, lateral izquierda y lateral derecha. Esto me permitió observar el comportamiento de las articulaciones principales, como la cadera, las rodillas, los tobillos y la columna, durante un movimiento global de carga.
Desde la vista frontal y posterior, analicé posibles valgos de rodilla, desplazamientos pélvicos o asimetrías laterales, mientras que desde los perfiles laterales observé el control del tronco, el ángulo de flexión de cadera y rodilla y si había retroversión pélvica o compensaciones en la columna lumbar. Finalmente realicé una prueba simple de movilidad activa. Le pedí a la paciente que elevara ambos brazos por encima de la cabeza. Con esto observé si existía alguna compensación cervical, como protracción o extensión excesiva de la cabeza, que indicaría un bajo control motor del segmento cervical o escapular. También evalué la coordinación entre cintura escapular y columna torácica durante este movimiento. Y todos estos gestos funcionales me proporcionaron información clave sobre las estrategias de control motor que utiliza la paciente en actividades globales y me ayudan a dirigir el tratamiento hacia los segmentos con mayor déficit de estabilidad o control neuromuscular. Como podemos notar aquí, al elevar los brazos por encima de la cabeza, el brazo izquierdo se aduce un poco más del cuerpo. Ahora vamos a analizar el movimiento de flexión lumbar. Vamos a realizar el Backward Push Test en 4 puntos, o sea, en posición de gateo. El objetivo de este test es empujar la pelvis hacia atrás con flexión de cadera independiente, pero solo en la medida en que se pueda mantener la posición lumbopélvica neutra. Idealmente, la persona debería tener la capacidad de disociar la región lumbopélvica de la flexión de la cadera en un grado de 120 de flexión de cadera a medida que la pelvis se mueve hacia atrás, mientras se previene la flexión lumbar o la inclinación pélvica posterior. Este tipo de prueba es útil porque pone en evidencia cómo responde el cuerpo a un gesto aislado sin apoyo plantar y permite observar posibles compensaciones en la región lumbopélvica, que pueden pasar desapercibidas en patrones más globales como la marcha. Como podemos ver, la paciente realiza los ejercicios de manera casi exitosa, simplemente que tiene que mejorar en su control lumbar. Por consiguiente, dejo los resultados de la calificación benchmark. El siguiente test nos permite corroborar la habilidad de la flexión lumbar. Para esto se necesita palpar los procesos espinosos de L2, L5 y S2 con la punta de los dedos. Durante el test, si los dedos que están palpando las apófisis espinosas no se mueven, la región lumbosacra es capaz de mantener una posición neutral. La prueba la pasó exitosamente, ya que no hubo movimiento de las apófisis espinosas, lo que nos indica que mantienen una posición neutral. Y aquí tenemos los resultados benchmark. Este test nos permite evaluar la habilidad activa del control pélvico hacia adelante y mantener el segmento lumbar en una extensión, mientras se eleva el esternón activamente hacia arriba en una posición de bipedestación. Como podemos ver, la paciente logró hacer el ejercicio de manera exitosa.
Sin embargo, eleva un poco los hombros, lo cual nos indica un déficit de control motor en esa zona. Y aquí están los resultados en el benchmark. El siguiente test es el Crook Lying Single Leg Bridge Extension Test, que sirve para testear la rotación lumbopélvica. En este test la paciente debe de estar en decúbito supino, con las piernas flexionadas y los brazos en los laterales de la camilla. De ahí debe de levantar su zona pélvica y extender la pierna hasta que se alinee con la otra rodilla. La paciente logra hacer el ejercicio eficazmente. Sin embargo, podemos notar una leve rotación pélvica. Esto nos dice que el control motor en esa región es un poco deficiente. Ahora tenemos una vista lateral. Como podemos ver, la paciente exagera el gesto de flexión de cadera y extensión de pierna. Pero después de indicarle que lo estaba haciendo más, haciendo una corrección del gesto, la paciente lo logró hacer sin ningún problema. En este momento también vamos a ver que la paciente hace una hiperextensión de rodilla. En el lado izquierdo, la paciente no pudo hacer el ejercicio de forma correcta. Puede ser por deficiencia a la hora de hacer los movimientos o simplemente porque se olvidó de hacer el ejercicio correctamente. Igual después de una retroalimentación, no me hizo caso y siguió haciendo el ejercicio mal. Aquí podemos observar los resultados benchmark. Y como podemos observar, este es el ejercicio en el que más problemas ha tenido la paciente. Así que en un futuro nos enfocaremos en esto. El siguiente test es el Forward Head Lean Test, que sirve para testear la flexión cervical superior. Este test nos permite evaluar la habilidad activa de disociar el control cervical superior y mover la cervical inferior en una flexión. La paciente procedió a hacer el ejercicio y, como podemos notar, hace el ejercicio de forma correcta. No hay una hiperflexión cervical superior o no hay movimientos torácicos que nos indiquen que hay un déficit en el control motor de esa zona.
De igual manera, la paciente lo realizó sin ningún problema, no presentó dolor ni molestias. Este test lo pasó de manera sobresaliente. El siguiente test es el Overhead Arm Lift Test, que sirve para testear la flexión cervical baja. El paciente debe de alzar los brazos sin mover la cabeza. Si es que mueve la cabeza, es que hay un déficit en la función motora del control cervical bajo. Este test ya lo habíamos realizado antes, pero ahora sí vamos a evaluar de manera completa usando el benchmark. En el primer intento del test podemos ver que la paciente baja la cabeza, pero no por control motor indeseado, sino porque se confundió al hacer el test. Como podemos observar, en la segunda vez que realiza el test, ya lo hizo de manera correcta después de una retroalimentación. Por eso, en el benchmark ponemos que hizo el ejercicio de manera correcta, excepto cuando necesitó una retroalimentación. El siguiente test es el Spinal Roll Down Test, que sirve para testear la flexión de cadera. Esta prueba evalúa el control de la flexión de la cadera mientras flexiona la columna vertebral, dejando lentamente que la cabeza y el pecho bajen rodando hacia abajo, en caída hacia la pelvis. La columna vertebral debe enrollarse en flexión, pero la pelvis y el sacro deben permanecer firmemente aplanados contra la pared. En el primer intento lo hizo de manera fabulosa. Pero en el segundo intento se despegó mucho de la pared y pude notar que la pelvis no permaneció fija contra la pared. Aquí podemos comenzar a notar que no tiene un buen control motor de la región lumbopélvica. Por consecuencia, su calificación benchmark también fue negativa. Este último test es el Side Lying Single Leg Abduction Test, que sirve para ver un movimiento indeseado del control motor de la flexión de cadera. Este test lo realizo para confirmar su inestabilidad y falta de control motor en la región lumbopélvica. Primero empezamos con la pierna izquierda y como podemos ver, la paciente realiza una flexión de cadera y también un poco de rotación externa.
Del lado derecho, la paciente también realiza una flexión de cadera con una rotación externa. Esto nos indica una falta de control motor. De igual manera, podemos ver que en el lado derecho es más notorio. Por ende, su calificación benchmark también se vio afectada. Así que para la siguiente parte nos vamos a enfocar en el tratamiento y el trabajo de los músculos lumbopélvicos para así mejorar el control motor de esa zona.